Apreciados amigos, apreciados hermanos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia para hoy lunes 21 de febrero con el tema titulado Diversos tipos de sacrificios. Continuando con la temática de los animales, ¿sabías que los camellos son uno de los animales más útiles que se encuentran en el antiguo cercano Oriente y también en las literaturas del Nuevo Testamento? Aunque en Levítico capítulo 11 el camello no es permitido por Dios para que los hombres lo consuman, esto no elimina la importancia que tiene este animal dentro de la economía y dentro de la cotidianidad del mundo antiguo. Por ejemplo, se nos narra que Abraham tenía camellos. Job, en el capítulo 1 y el versículo 3, se nos dice que tenía 3,000 camellos. Y en la Biblia vamos a encontrar que quienes poseían camellos realmente eran las personas adineradas. La razón, al camello había que domesticarlo. Y domesticar a ese animal implicaba tiempo y quien lo tenía ya domesticado, cuando lo vendía por una buena suma de dinero. Adicional a esto encontramos que el camello es un animal de gran resistencia, como ya lo sabemos, y es considerado el bus, el taxi, el carro del desierto para los beduinos. Así que, ¿sabías que aunque el camello no cumple con las características que debe tener un animal de hábitat terrestre, a saber, que rumie y que tenga pezuña hendida, es muy importante este animalito o este animal en la economía y en la vida diaria de los antiguos habitantes del cercano Oriente? Diversos tipos de sacrificios. ¿Por qué se necesitaban tanta variedad de sacrificios en el antiguo sistema ceremonial levítico? La causa puede ser varia, y es que según Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 22, el apóstol Pablo, por revelación y bajo inspiración, escribe que la Escritura, entendiéndose la Escritura como todo el Antiguo Testamento, que era la Escritura que existía en su tiempo, había cobijado, había ubicado todo, lo había encerrado todo bajo pecado. ¿Qué nos significa esto? Mira, si tú abres las páginas del libro de Levítico, te encontrarás con que si una mujer estaba en su periodo menstrual, era considerada inmunda. Y al ser considerada inmunda, tenía que ofrecer un sacrificio para la limpieza ritual de su cuerpo. No debemos entender el concepto de inmundo como algo cochino, no. La palabra inmundo tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Y en ese momento la mujer estaba en un estado en donde al no haber procreado, al ver que el óvulo no fue fecundado, entonces se producía el periodo menstrual y en ese caso había muerte. Y lo muerto es inmundo delante de Dios. Una explicación somera. En Levítico capítulo 23 y el versículo 37, nosotros vamos a encontrar resumido todo lo que Dios pedía para el tipo de sacrificios. Expliquemos uno por uno. Tenemos el sacrificio u holocausto, del vocablo hebreo olá, que significa lo que asciende. Ese tipo de sacrificio se quemaba absolutamente en el altar. Estaban las ofrendas de paz o las Sheva Shelamim, que eran ofrendas que se efectuaban en primer lugar para restablecer una relación rota con un amigo o particularmente con Dios. Otro uso de esta ofrenda era para un agape, una comida entre amigos, una vez más para establecer vínculos. Vamos a tener las ofrendas plemeleías, o sea, las ofrendas que se daban como una iniciación, como una iniciación. Tenemos las ofrendas miluim, que eran las ofrendas de consagración. Tenemos las ofrendas hatat, que eran las ofrendas que se hacían cuando se cometía un pecado específico. Y así por el estilo vamos a encontrar
que para cualquier situación que se cometía en el Antiguo Testamento y bajo el pacto mosaico, y específicamente bajo la legislación del sistema sacerdotal levítico, se necesitaban sacrificios de toda naturaleza. Una persona, una mujer que tenía una hija, tenía que ofrecer un sacrificio estipulado. Una mujer cuando tenía un hijo, tenía que ofrecer un sacrificio estipulado. Si pecaba el sumo sacerdote, tenía que ofrecer este tipo de sacrificio estipulado por Dios. Y la sangre de ese sacrificio debía ir a cierta estructura del santuario. Por ejemplo, habían dos lugares básicos donde se asperjaba o donde se colocaba la sangre. El primer lugar básico eran los cuernos del altar del sacrificio que estaba en el atrio. Y el segundo lugar más usual para asperjar la sangre era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, esta cantidad de sacrificios, por supuesto que llegó a generar en la mente de los hebreos, de los israelitas, una especie de considerar a los sacrificios como útiles en sí mismos. Y llegaron a considerar el sistema sacrificial instituido por Dios como algo cotidiano y perdieron de vista el símbolo que representaban o el símbolo a quien apuntaban esos sacrificios. Hoy nosotros no tenemos que efectuar ningún sacrificio. Lo único que debemos sacrificar es el yo. A ese sí debemos matarlo todos los días, porque ese se levanta todos los días y si lo alimentamos no habrá sacrificio de Cristo que valga para que pueda imponerse sobre este enemigo mortal que nosotros tenemos. Permita Dios y permite tú que Dios actúe en tu vida en este día para que podamos ofrecer de nuestra vida un sacrificio diario que consiste en la obediencia irrestricta, una obediencia total y absoluta a los requerimientos de nuestro Padre Celestial. Que del cielo desciendan sobre ti, sobre tu familia, las más benditas, grandes y extraordinarias bendiciones que Dios tenga reservadas para ti. Bendiciones.